¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 33 de Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los y las autoras. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, y si todavía no le ha dado seguir o follow a este podcast en Spotify, pues ¿qué está esperando? Hágalo antes de que se me acaben los cupos. Oiga, muchas gracias a todas las personas que están dejando mensajes en los capítulos, como Caterina Aristizábal, Angie Bellino, Gabriela y todos y todas. Siempre los leo con atención y felicidad. Bueno, para este capítulo voy a inaugurar un pequeño juego o una nueva sección que se llama ¿A quién y a qué pertenece esta apertura? Es muy sencillo, leeré un párrafo de una novela y los reto a que me cuenten por acá o por Instagram o por Twitter qué libro y a qué autor o autora pertenece la apertura. Así que juguemos. Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir, y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Oiga, ¿a quién y a qué novela pertenece esta apertura? Los leo y espero esas respuestas. Listo, después de los agradecimientos y la presentación de la nueva sección, empecemos este nuevo capítulo. La autora que traigo hoy fue colombiana, vivió en Francia y, al igual que muchas otras autoras, el mundo editorial decidió no ayudarla, sino mantenerla en el anonimato por mucho tiempo. Pero su pluma, su técnica difícil de escritura y su aguda mirada al clasismo y machismo, presentada, obvio, a través de sus personajes e historias, la llevó con el tiempo a ganarse el espacio que siempre mereció. Hablo de Marvel Moreno. Bienvenidos y bienvenidas. Nació el 23 de septiembre de 1939 en Barranquilla, en una familia de la clase alta colombiana. En su infancia, tanto su abuela como su padre fueron muy importantes en todo esto de la escritura. Cuentan que la abuela fue quien inculcó en ella el pensamiento de la independencia personal como forma de salvación de la mujer, y su padre, por otro lado, es quien la acercó a la música y a la lectura de los clásicos. En el colegio La Enseñanza, así se llamaba, la autora fue expulsada por defender las teorías evolucionistas de Darwin, imagínense, porque iba en contra de la doctrina católica. Sobre este tema, por ejemplo, hay un pasaje en su novela En diciembre llegaban las brisas que dice lo siguiente: en la enseñanza solo entraban las niñas de buena familia o las herederas de los grandes terratenientes de la costa que internaban a sus hijas mientras esperaban el momento de conseguirles un marido conveniente, y eso siempre y cuando hubiesen nacido 9 meses después del matrimonio católico de sus padres, y los padres, o mejor dicho, la madre, hubiera observado a lo largo de su vida una conducta ejemplar. Este tema de los padres y el machismo y el clasismo y las costumbres, sí, como de la Barranquilla en la que vivió Marvel Moreno, son temas que se ven presentes a través de toda su obra. Se habla mucho de lo que siempre decimos, la autoficción, que es un término, pues sí, que ya hemos dicho que por lo menos a mí no me gusta, porque considero que casi toda la literatura, por no decir toda la literatura, es autoficción. Entonces como que ese concepto no va conmigo. Pero cuando se habla de Marvel Moreno se habla mucho de ese concepto y se dice que ella partía de lo que había vivido para transformarlo en literatura, y que ella podía estar presente en varios personajes de sus obras. Normalmente se dice, no, pues ella es la narradora o ella es Gaby, pero lo que he visto y lo que he investigado es que
ella está presente y tiene rasgos, los personajes tienen distintos rasgos que a la final son de Marvel Moreno. Oiga, el caso es que a los 20 años, es decir, en 1959, la autora fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla. Y traigo este dato porque como que ayuda también un poco a posicionar esa idea, si vana o nimia que se tiene a veces, que de pronto Marvel Moreno fue una mujer cuya característica era la belleza. Pero eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque también más adelante vamos a ver cómo su ex esposo, en un conversatorio que hubo acá en Colombia, se centró mucho a hablar de esos temas, cuando lo que podemos ver de ella en realidad es que tenía una mirada profunda sobre el mundo que habitó, sobre las realidades que le tocaron, y que a través de su pluma poderosa logró plasmar todo esto y convertirlo en ficción. Entonces es curioso que en esa época se haya quedado como coronada como la reina de belleza del Carnaval de Barranquilla, y como que sí ayuda un poco a tener esta imagen sobre ella, cuando en realidad lo que ella representa es mucho más que eso, ¿no? Ella también tiene una fuerte representación en el feminismo, lo que les decía, en la escritura, en las ideas, en una mirada aguda del mundo. Al siguiente año de esto que les cuento, es decir, en 1960, después de haber sido coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla, Marvel Moreno conoció al pintor colombiano Alejandro Obregón, y así empezó también a conocer distintas personas del grupo de Barranquilla, que se reunían en la cueva a hablar de política, literatura y arte. En ese grupo, por ejemplo, estuvo Gabriel García Márquez, como se contó en el capítulo dedicado al Nobel colombiano, que si no lo ha oído, pues les recomiendo que vaya y lo oiga, porque ahí se habla más de este grupo, del grupo de Barranquilla, y del tema este que se reunían en la cueva y que era la cueva. Lo cierto es que igual es raro ver que se menciona a Marvel Moreno como parte del grupo, lo cual nos habla de su vida y cómo fue borrada o invisibilizada en muchas ocasiones, en gran medida por ser mujer. En esas tertulias además conoció al que sería su esposo y del cual ya he hablado un poco, y fue el padre de sus dos hijas. Hablo de Plinio Apuleyo Mendoza, con el cual se casó en 1962, y 20 años después la autora se casó de nuevo, esta vez con Jacques Fourrier. Como les he dicho, les pido excusas por mi francés, que es inexistente. Oiga, el caso es que en 1964 Marvel Moreno decide estudiar economía y se inscribe en la Universidad del Atlántico, lo cual es un hecho llamativo, por lo menos, porque ella fue la primera mujer en estudiar economía en esa universidad. Esto fue 5 años antes de que publicara su primer cuento, que fue en 1969, y el cual es El Muñeco, y salió en la revista Eco. Y casi 7 años después publica Oriane, tía Oriane, y en este momento, por ejemplo, ya vivía en Francia. Marvel Moreno se fue a vivir en Francia, y allá como que empieza una nueva vida lejos de Barranquilla, que era como lo que también ella quería, como irse de ese clasismo y machismo en el que estaba sumida en esta ciudad colombiana. Y aunque se va a Francia, lo que ella también empieza a ver es que pues el clasismo y el machismo está tanto en Francia como en Barranquilla. Allá ella sigue escribiendo, y en 1980 publica su primera novela, que es una novela corta titulada La noche feliz de Madame Yvonne, y que no contó lastimosamente con la maquinaria editorial necesaria para llegarle a un gran público. Y lo que podemos ver es que la obra entera de Marvel, por lo menos en vida, pues uno puede ver es que nunca tuvo el alcance ni el marketing necesario para que causara el ruido y el revuelo en el mundo. En Colombia, por ejemplo, nunca se le publicó ni se le editó sino hasta que se murió. Frente a este tema, por ejemplo, en un artículo de la BBC escrito por Daniel Pardo, cuenta que Plinio Apuleyo Mendoza dijo que la obra de la autora tuvo una escasa divulgación en Colombia simplemente por la distancia, y supuestamente por un temor de Marvel Moreno al fracaso. Esto es una cita de Plinio Apuleyo Mendoza. Marvel nunca supo cuál podría ser el destino de su obra. Estaba demasiado lejos de Colombia, y sin embargo siempre en su alma, muy cerca de su ciudad natal, Barranquilla, para saber si sus libros tendrían algún eco. A lo mejor lo dudaba. Eso escribió Plinio Apuleyo Mendoza en una columna para
el periódico El Tiempo. Y acá es cuando entran en la ecuación dos nombres muy importantes, Fabio Rodríguez Amaya y Jacques Guillard, amigos de Marvel Moreno, quienes dijeron que, y eso también es una cita, desconocida por el gran público, ignorada por los medios de comunicación, tergiversada por los editores, enviada y censurada por la cultura oficial y de régimen, objeto de altanero esnovismo incluso de sus compatriotas famosos, hostilizada por la familia, aislada por la enfermedad, asediada por la pobreza. Con todos estos, para nada pocos obstáculos, suscita estupor que haya logrado publicar 3 libros en vida. ¿Y por qué ellos son importantes además de esta frase que les traigo? Porque es que antes de morir, Marvel Moreno dejó instrucciones claras a estas dos personas, a Jack Guillard y a Fabio Rodríguez Amaya, de que podían publicar su última novela, que fue El tiempo de las Amazonas. Sin embargo, cuenta la profesora Mercedes Ortega, que es una profesora de literatura en la Universidad del Norte y una de las grandes conocedoras de la obra de Marvel Moreno. Ella cuenta en uno de los conversatorios que hubo en la pandemia y que se habló sobre la obra de esta autora. Bueno, ella cuenta que las hijas de la escritora no quisieron, por razones aún desconocidas, dice Mercedes Ortega, darle luz a la novela para que ésta fuera publicada. Sin embargo, en un artículo publicado en la revista Semana, acá en Colombia, Luz Karime Santo Domingo dice que tanto Plinio Apuleyo y sus hijas se oponían a la publicación de la novela El tiempo de las Amazonas porque, a su parecer, del padre y de las hijas, la calidad estética y literaria de la novela era menor a la obra de Marvel Moreno. Tengamos eso en mente, porque es que, a ver, eso es lo que ella dice, que dice tanto Plinio como las hijas, pero la lectura que hay detrás de esto es que ellas se oponían a la publicación, pues porque como Marvel Moreno escribía sobre su vida, pues o sea, ficcionaba la realidad que vivía, pues a Plinio Apuleyo no le gustaba mucho que esa novela saliera porque él aparecía en varios personajes y era una caricatura de lo que él era, entonces como que no tenía muchas ganas de que eso saliera al público y la gente lo pudiera leer. Esa es una lectura que se le da a ese problema que hubo, porque pues claro, Plinio Apuleyo Mendoza y las hijas tenían los derechos sobre la obra, sobre el tiempo de las Amazonas, y aunque ella había dejado esa carta a sus amigos diciéndole que publicaran la novela, como ellos tenían los derechos, pues la novela no se publicaba. Pasó mucho tiempo para que se lograra publicar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por allá en el 2018 se llevó a cabo en la Feria del Libro de Barranquilla un panel o un conversatorio en honor a Marvel Moreno titulado Marvel Moreno, un legado. En esa charla los invitados eran Plinio Apuleyo Mendoza y Mauricio Vargas Linares. Entonces hablemos primero, pues sí, o sea, estamos hablando del ex esposo que fue Plinio Apuleyo, quien, como ya mencioné, se oponía a la publicación de la novela, que el autor explícitamente había pedido que se publicara. Y además estaba Mauricio Vargas, que es un periodista y escritor. En cualquier caso, al mencionar estos dos hombres, pues no hablamos primero de expertos o conocedores a profundidad de la obra de Marvel Moreno y segundo, pues como que uno se pregunta o queda en el aire esa pregunta de por qué para hablar de la obra de una mujer era o es necesario poner a dos hombres a hacerlo. ¿Por qué no darle el micrófono a, por ejemplo, mujeres, en este caso como Mercedes Ortega, que son expertas y han dedicado gran parte de su vida a analizar y entender la obra de esta autora? No, se lo tenían que dar a estos dos hombres. Entonces, cuando eso sucede, un grupo de mujeres como que toma la decisión de, sí, tomar medidas y organizarse en una protesta pacífica y simbólica en medio del panel que se iba a llevar. ¿Qué hicieron? Diseñaron unas camisetas que decían por la parte de adelante es y por la parte de atrás llevaban el nombre de la novela, que era El tiempo de las Amazonas. De esta forma, lo que ellas buscaban era pedir que dejaran de invisibilizar a las mujeres y las dejaran contar sus propias historias. Entonces, además de esto, imprimieron 200 hojas que por una cara tenían la primera página de la novela y por la otra cara tenían un manifiesto escrito por Mercedes Ortega en el cual explicaban el porqué de sus acciones. Una vez empezó la conversación entre Apuleyo y Vargas, el grupo de mujeres hizo 3 intervenciones en silencio, pues las cuales empezaron como a causar ruido dentro del conversatorio porque ellas iban, se paraban cerca, sí, como
al escenario, la gente las veía con estas camisetas, estaban ahí, no sé, 3 minutos, alrededor de 3 minutos, salían y volvían a entrar y empezaron a entregar sí, las hojas que habían impreso y causaron mucho revuelo, tanto así que había escritoras en el conversatorio que empezaron a tuitear sobre esto o a poner cosas en Instagram y se logró lo que buscaban, que era como mandar este mensaje a los organizadores de la feria del libro en Barranquilla y como que el mundo se enterara un poco de lo que estaba pasando. Obvio, esto es una lectura porque también después en los medios de comunicación no hubo mucha cobertura sobre esto que se hizo, pero de alguna u otra forma se logró también que hubiese esta presión cultural, social, para que 2 años después el tiempo de las Amazonas por fin se publicara. Además de esto, desde ese entonces, es decir, desde que hicieron esto en la Feria del Libro de Barranquilla, sí nació un colectivo sí, el colectivo feminista de las Amazonas. Y lo que les digo, 2 años después de esto salió publicada la novela de El tiempo de las Amazonas. Lo curioso es que esa edición salió con un prólogo escrito por las hijas de Marvel Moreno, en el cual palabras más, palabras menos, critican la calidad de la novela escrita por su madre y sí dicen como que no se emocionen mucho con lo que viene porque por algo tuvieron tanto tiempo la obra sin publicar y sin ver la luz. Es decir, con esas hijas, imagínense para qué críticos y enemigos de uno o de la obra que uno está haciendo. Bueno, el caso es que Marvel Moreno finalmente murió a los 56 años, muy joven, por un enfisema pulmonar y gran parte de su vida tuvo que convivir con lupus. No fue hace mucho que se empezaron a reeditar las novelas y los cuentos de Marvel Moreno. Creo que lo hizo Alfaguara y así entonces sacaron el libro que reúne todos sus cuentos y también se reeditó en diciembre, llegaban las brisas para después publicar El tiempo de las Amazonas. Hoy el cuento que les traigo se llama El muñeco. El muñeco por Marvel Moreno. Aquella tarde, doña Julia la recordaría siempre. Había estado trajinando en la cocina antes de salir al corredor y con un suspiro tomar asiento en su mecedora de paja. El sol había calentado menos que otras veces y del patio llegaba un olor de alelíes. Alzó los ojos y vio el palomar recortado en un cielo luminoso, el muñeco olvidado al pie de un tú y yo, y al fondo, junto a la riata de flores, vio a la muchacha correteando alrededor del niño. Doña Julia sonrió mientras sacaba de una canastilla sus lentes y su labor de crochet. Era agradable tener momentos así, un día sin bochorno, un buen hilo, el encargo de ese mantel de 12 puestos por el cual había convenido un precio razonable y tejer tranquilamente sabiendo que el muñeco estaba a su alcance y el niño se veía distraído. Volvió a mirarlo y lo observó recoger del suelo una pelota azul. Por un instante sus movimientos le parecieron menos torpes, su expresión menos pueril. Entonces pensó que había sido una buena idea invitar a María. A la edad de María las cosas ruedan solas, se dijo recordando que en ningún momento mostró resentir la inercia del niño. Más bien divertida, se había puesto a hablarle lo mismo que un animalito huraño, y allí lo tenía en el patio, jugando a su antojo. La verdad era que por primera vez doña Julia notaba al niño interesado en algo distinto del muñeco, y aunque no se hacía ilusiones, debía reconocer que resultaba alentador. Bien sabía que nada, ni juguetes, ni láminas, ni aquel transistor que adquirió en Navidad, había logrado nunca alterar su somnolencia, ese lento ambular de pequeño fantasma ajeno a cuanto ocurría en torno suyo, como si se hallara en este mundo por error, o tuviera para sí un mundo propio, hecho de cristales a los que solo el muñeco impedía caer y volverse añicos. Ahora empezaba a entender que debía haberle buscado antes un amigo, y no maniatarse tanto con el temor de que pudieran desairarlo o hacerle daño.
y doña Julia sonrió al recordar la aprensión que le dio ver entrar a María como un torbellino por el vestíbulo, agitando su colita de caballo de un lado a otro. A través de sus lentes se detuvo a mirarla. Se había puesto a rebotar la pelota contra una pared, entonando en voz queda la canción de Loa. Era bien menuda y tenía ese aire travieso del niño acostumbrado a salirse siempre con la suya, pero de solo oírla, a doña Julia le pareció que un soplo de aire corría por el patio. Tal vez ese médico estaba en lo cierto, pensó, volviendo a sus encajes. Al niño le convenía la presencia de otros críos. Debió olvidarse de lo pasado y tratarlo sin tanto mimo, y sobre todo, comenzar a alejar de sí ese eterno desasosiego que a nada bueno conducía. Claro que era difícil, bien difícil. Por mucho que lo intentara, allí estaría rondándola como una mala sombra la amenaza del muñeco. Doña Julia sintió que le invadía la tristeza. Se dijo, como tantas veces, que no merecía el final de sus días, cuando bien cabía esperar un poco de paz, tener que vivir obsesionada por esa horrible cosa de trapo que el niño encontró en un rastrojo la tarde aquella del accidente. Dejó rodar el tejido a su falda y recostó la cabeza en el espaldar de la mecedora. Aún no acababa de admitir que el muñeco se extraviara. Era demasiado injusto. Lo vio tirado junto al tú y yo, impúdico y desgonzado, con su falso aspecto de muñeco, y entonces se vio a sí misma recorriendo con una agitación sombría las habitaciones de la casa, buscándolo entre los muebles y las paredes agrietadas por la humedad, atisbando detrás de cuadros y espejos, removiendo carpetas y damascos y cojines. Le pareció sentirse de nuevo entre el rancio calor de los cuartos cerrados, vaciando el pesado baúl de cuero donde se acumulaban los recuerdos de 5 generaciones, y se dijo que no habría sido capaz de contar las veces que registró sus armarios, ni las horas perdidas en el patio, sacudiendo las ramas de los naranjos y los nísperos, esculcando con un palo las trinitarias aferradas como unas sanguijuelas a la pared. ¿Por qué? Y eso estaba claro, el muñeco podía aparecer en cualquier parte. Una vez lo había encontrado sepultado bajo una cayena, otro a punto de hervir en la olla de leche. No siempre había sido así, pensó doña Julia, y recordó con nostalgia los tiempos en que su única inquietud consistía en tejer suficientes encajitos de crochet para comprar aquellas codornices y torcasas que también le sentaban al niño, y juguetes, todos los que podía. Aún conservaba la ilusión de desplazar al muñeco, solo que la magia de los días transcurridos entre agujas y madejas había terminado abruptamente. Fue temprano, recordó, una mañana al regresar de misa de 6. Estaba apenas quitándose el alfiler de la mantilla frente al espejo del vestíbulo cuando le oyó decir a la vieja Eulalia que el muñeco había desaparecido. Así, simplemente, sintió que de golpe el alma le abandonaba el cuerpo. Sin pronunciar una palabra, estuvo removiendo el cielo y tierra a lo largo de aquel terrible día, y cuando al fin logró topar al muñeco embutido de mal modo en el tanque del sanitario, no quiso pensarlo más, y sin contemplaciones despidió ahí mismo a la abismada Eulalia, sospechando que la bruja que a ratos asomaba entre sus hierbas y sus collares de ajo se había adueñado ya de su corazón. Desde entonces, el polvo que la brisa traía seguía dando vueltas en la casa, las lagartijas culebreaban por las paredes, y como no volvieron a encontrar quien los espantara con la vara de desahollinar, los murciélagos se colgaron en racimos y para siempre de las vigas del cielo raso. Nada de eso tenía mayor importancia, reflexionó doña Julia empujando distraídamente su mecedora, pero llevaba atravesada la espina de la injusticia cometida con Eulalia. Había actuado impulsivamente y de eso vino a darse cuenta muy tarde, cuando a los 7 meses y del mismo modo inesperado, el muñeco volvió a perderse. No supo qué la hizo desconfiar entonces de aquella ánima que alguna vez rondara el baúl de los recuerdos, y con sus ahorros le fue comprando un descanso de 500 misas. Después llegó hasta imaginar la presencia de un duende, sobre todo al reparar en el escarnio de esconder el muñeco en sitios tan inverosímiles, y se agenció inútilmente una botella espíritu del Carmen. Qué torpe había sido, se dijo doña Julia, pero en fin,
Así ocurrían las cosas, pensó resignada. Era bastante duro reconocer en el niño el aciago propósito de perder el muñeco, y a la inquietud de vivir pendiente de sus actos, sumar esa helada sensación de estar comprometida en una lucha contra algo que de pronto, y con astucia, se agazapaba en él. Lo más ofuscante de todo era que no parecía haber cambiado, seguía siendo esa sombra de niño, cada día más peregrino, cada vez más ajeno a la realidad. Doña Julia alzó los ojos para mirarlo y lo encontró absorto contemplando a María. Pensó que nunca lograría penetrar su apariencia remota y compacta. Era inaprensible, precisó, como una gota de mercurio. En el fondo no lo conocía. Comprendía vagamente que se negaba a hablar por capricho y lo adivinaba, sujeto al muñeco por un vínculo extraño y malévolo. Pero no podía aventurar más nada. Recordó que a veces lo seguía en puntillas cuando iniciaba a través de los corredores uno de sus imprecisos deambulares, acuciada por el deseo de sorprenderlo en el momento mismo de ocultar el muñeco. Era en vano, como si alguien le advirtiera de su presencia. Se detenía en algún rincón y muy lentamente iba girando hasta mirarla con sus ojos inermes. Ella, doña Julia, ya no se dejaba engañar. Sabía que seguiría impertérrito, velándole la hora, y en un instante, al primer descuido, el muñeco habría desaparecido de sus manos. Así recomenzaba su angustia y la interminable pesquisa por la polvorienta casa, mientras veía al niño languidecer con los ojos encandilados por un punto cualquiera de la pared de su cuarto, horriblemente quieto, incapaz de ingerir ni siquiera un sorbo de agua. Doña Julia pensó que no había en el mundo nada más desolador. Sentir, quebrada de impotencia, que el niño se le iba en minutos como si su alma la estuviera alando el muñeco. Y no se atrevía a contárselo a nadie, mucho menos al médico. Que la vida de un niño dependiera de la presencia de un muñeco era uno de esos desatinos que presenta el devenir y de los cuales vale más callarse. Con un estremecimiento, doña Julia volvió a la realidad. La risa de María acababa de sacarle de sus cavilaciones. Había sido al niño de la mano y corría espantando a las palomas. Vio cómo lo sentaba a su lado en la paredilla de la riata y le echaba hacia atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente. Dijo algo en voz baja y él asintió sonriendo. Entonces le llevó las manos a la altura de los hombros y chasqueando los dedos en una especie de ritual, inició el juego de las palmas. Fue en ese preciso instante, doña Julia lo recordaría siempre, cuando el turpial rompió a cantar presintiendo el paso de las 5. Así que comenzó a envolver en un papel de seda la rosita de crochet a medio terminar y pensó que debía levantarse a preparar el extracto de codorniz. Demoró un rato más en la mecedora, sintiendo dentro de las piernas un hormigueo que anunciaba la inminencia de octubre. Y se prometió comprar para esas largas tardes de lluvia muchos juguetes que divirtieran a María. Debía, lo primero, terminar cuanto antes el mantel, se dijo mientras atravesaba el corredor, y tal vez conseguir una muchacha que sacudiera el polvo. Estuvo pensando en eso todo el tiempo que pasó después en la cocina desplumando una diminuta codorniz, en la muchacha, los pisos limpios, el olor a cera, las ventanas abiertas otra vez de par en par. Del patio solo llegaba el ruido de las manos de María al chocar con las del niño. Era un sonido seco, intercalado de pequeños silencios. Doña Julia se disponía a adobar la codorniz con perejil y una hoja de laurel cuando oyó sonar el timbre de la puerta y los pasos de María regresando por el vestíbulo a toda carrera para decirle que una sirvienta había llegado a buscarla. Apenas alcanzó a ver el revoleteo de la colita de caballo girando junto a la puerta de la cocina. Pensó que debía conducirle y prometerle que le llamaría otra tarde, pero no lo hizo, se sentía cansada. Mucho después, ya la imagen del niño se gastaba en el tiempo. Doña Julia volvería una y otra vez al recuerdo de aquel instante, y con angustia pensaría que si hubiera acompañado a María, habría podido impedir que el niño le entregara el muñeco, y ella, atolondrada, asqueada tal vez, lo echara al aire al salir de la casa en la caneca de la basura que, como siempre, el carro del aseo recogió puntualmente a las 6. Este fue el capítulo número 33 de Literatus, en el cual se habló sobre Marvel Moreno y se leyó el cuento El Muñeco.
Mi nombre es Federico Baraya Galán o El Man de los Cuentos y los invito a que sigan este podcast en Spotify y si quieren escribirme algo o acceder a más contenido, recuerden que en Instagram me encuentran como federico.baraya y en Twitter como Federico Baraya. También pueden dejarme comentarios acá en Spotify, yo siempre los leo y casi siempre los leo en el siguiente capítulo. Y bueno, nos oímos en un próximo capítulo con más cuentos que nos emocionen de vivir.